Hemos recibido al abogado penalista Fernando Silva, que nos va a ayudar sobre algunos temas penales en curso, sobre todo porque es el abogado defensor de Leo Piñeiro, quien fuera el principal ejecutivo de la empresa brasileña de construcción OAS. Señor Silva, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué situación se hallan en este momento los procesos que conciernen a su patrocinado, Leo Piñeiro, y a su empresa de la época, OAS? Claro, Leo Piñeiro al día de hoy es un delator premiado en la justicia brasileña con una sentencia homologada por el Tribunal Supremo del Brasil. Y conforme a los convenios que tenemos entre Perú y Brasil, él pasa inmediatamente a ser, por la adhesión que hace el Ministerio Público del Perú al Brasil, un colaborador eficaz con el inicio del procedimiento en nuestro país también de colaboración eficaz, que aún no concluye, pero debería concluir en estos próximos meses, ¿no? ¿Qué de lo que ha dicho hasta ahora como colaborador eficaz resulta relevante para la investigación en el Perú? Lo que ocurre es que él ha reconocido en un caso que ya hay una acusación, que es el caso que se ha hecho público el día de ayer, con el inicio de la audiencia de control de requerimiento mixto, es decir, con el sobreseimiento a algunos imputados, en el caso de Susana Villarán, por el tema de la no revocatoria y el tema de la adenda 1 de la línea amarilla, ¿no? Él allí ha reconocido responsabilidad y es, digamos, Fernando, como comprenderás, tengo un deber como abogado de él, de lo que yo te puedo hablar. De los demás procesos, la colaboración aún es restringida porque todavía no hay una acusación formal en la cual el fiscal presenta todos sus elementos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha reconocido exactamente Piñeiro? Ha reconocido pagos ilícitos para la adenda 1, pagos ilícitos para el trato directo y aportes de campaña para la no revocatoria. Ya, ¿qué años estamos hablando y qué beneficiarios de esas? Estamos en el año 2013, 2014. Los beneficiarios es evidentemente Susana Villarán, José Castro, digamos, los directivos de la municipalidad en ese momento, ¿no? O sea, él no sabe efectivamente pues ese dinero cómo se distribuye, ¿no? Finalmente se entiende que es la cabeza de la institución en ese tiempo era Susana Villarán, ¿no? ¿Quién lo recibió? Ahí tenemos un tema porque el señor Piñeiro no lo entrega, ¿no? El señor Piñeiro como jefe de la empresa lo autoriza, ¿no? Entonces son otras personas quienes hacen las entregas. Eso está relatado en el expediente y en la acusación. Estas personas además también son colaboradores eficaces, funcionarios de la empresa OAS también, o exfuncionarios de la empresa OAS, y ellos son los que realizan la entrega de ese dinero, ¿no? Entonces, las formas y las entregas no te las puedo decir finalmente porque son parte de otra colaboración eficaz que, a diferencia en el caso del señor Piñeiro, que sí reveló su nombre, las otras no lo podría decir yo, de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el monto de estas entregas ilegales? De las que ha reconocido el señor Piñeiro estamos hablando de 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. Y la Fiscalía imputa 11, entiendo, a Susana. 11 millones en total, no solo OAS. Porque hay OAS, hay Odebrecht y hay Graña y Montero, ¿no? Ya, pero por lo que dice usted, OAS dio más de la mitad. De acuerdo a la declaración del señor Piñeiro, que es a lo que yo me tengo que referir, sí. ¿Y qué beneficio iba a...? Autorizó, en todo caso, ¿no?, la entrega. 7 millones de dólares. Estamos ante una cantidad considerable. ¿Qué es el beneficio? ¿Cuáles son los beneficios que obtenía como contrapartida de estas entregas de dinero? Lo que pasa es que en ese momento, recuerda que es muy importante, o era muy importante desde el punto de vista empresarial de la empresa OAS, el continuar trabajando, que no se dé la revocatoria para continuar trabajando con la alcaldesa Villarán, ¿no? Eso es importante. Y lo otro era el refinanciamiento de una deuda que tenía la Municipalidad de Lima con la empresa. La adenda 1, dice usted que fue objeto también de una coima. Así es. ¿Y cuál era el beneficio que obtenía OAS de esa extensión de plazo y subida del peaje, además. ¿Subida del peaje? Extensión de plazo, movimiento de un dinero del fideicomiso para otra obra, de acuerdo a la acusación fiscal, ¿no? Ya. Y respecto de la línea amarilla, ¿qué es lo que se consiguió coimeando? Lo que ocurre es que allí, Fernando, no podría responder directamente esta pregunta, ¿no? En referencia a la línea amarilla hay dos momentos, ¿no? La adenda y el momento de la renegociación de una deuda existente, ¿no? La renegociación de la deuda es para el pago de la deuda y el tema de la adenda es para una extensión y unos cambios en el contrato que tenía ya la municipalidad, que venía desde la época de Castañeda, con Susana Villarán, para reformular, desde cambiar el nombre hasta reformular el destino del dinero del fideicomiso, ¿no?
De acuerdo. Si es que ha hecho coimas por $7 millones, Autorizado. ¿cuál es el autorizado? En fin, la empresa ha hecho, ¿no? Esos pagos ilegales. ¿Cuál es el monto de lo que ha ganado? O sea, ¿se puede calcular cuál es la Lo que te puedo ganancia? decir es que había una deuda de más o menos aproximadamente 150 millones que la municipalidad le tenía a la empresa OAS. Entonces, este trato directo con este tipo de coima generó que eso se viabilice y se empiece a pagar. Pagar, recuperar esa Así deuda. es, Ya. una deuda. Ahora, 150 millones es un presupuesto que no tiene la municipalidad. Sí. ¿Ah? ¿Lo pagó en cuánto tiempo? Todavía no lo he pagado porque Ya. recuerda que todo esto se da en el 2013 y el 2014, cuando el esquema Lavallato en el Brasil ya venía bastante investigado. Entonces el Leo Piñeiro cae detenido en el 2014, por eso es que él autoriza y no sabe si estos pagos se ejecutaron. Entonces, a partir del 2014, 2013, todas las empresas brasileñas empiezan a sufrir la persecución, correcta desde mi punto de vista, porque todas han reconocido los delitos, en el Brasil, con lo cual queda acá un poco en la nebulosa un flujo de información que no tenemos, por lo menos mi cliente, no sé, los ejecutivos que en ese tiempo estaban acá, pueden tenerla, ¿no? O sea, 13, 14. ¿Cuándo se marchó del Perú Piñeiro? ¿Cuándo se Piñeiro vino al Perú solo 2 o 3 veces para este tema puntual y las demás veces de paso. Y él no ha vuelto a venir al Perú desde el 2013. De 2013, o sea, hace 10 años. Así es, Ya. más o menos. En este momento, ¿cuál es su situación judicial? Él es un delator premiado, ha salido de prisión y goza de un beneficio penitenciario, está en su casa. Prisión domiciliaria. Con externamiento Ya. temporal Ya. por momentos. ¿Por cuántos años es que ha recibido condena él? A él lo condenaron por 14 años, si no me equivoco, en el Brasil, pero me parece que le cambiaron a 3 o 4 años. A 3 o 4 años. ¿Qué cosas sabe usted sobre los socios que tuvo el señor Piñeiro acá en el Perú? ¿Hubo peruanos implicados en sus operaciones? No, desde el punto de vista empresarial de OAS no hubieron peruanos involucrados, es decir, hubieron las personas, funcionarios públicos, que son los que trabajaban en la Municipalidad de Lima, ¿no? Que son los que recibieron, las coimas, pero no había en su plana mayor ejecutivos peruanos. No, todos eran brasileños. Así es. Todos eran brasileños. Ya. Y el señor ha tenido que saber también lo que pasaba con el Club de la Construcción y lo que sus también colegas brasileños hacían. Bueno, en la colaboración, la Fiscalía, como comprenderás, una colaboración eficaz es un mecanismo muy importante, Fernando, tanto para la Fiscalía porque acorta los plazos de investigación frente a los hechos que pueda, digamos, decir o contar el delator, como para el delator mismo que recibe beneficios y finalmente para la nación que se sabe, los ciudadanos sabemos la verdad, ¿no? Sin embargo, esta circunstancia mal llevada o una circunstancia que se extiende en el tiempo no beneficia a nadie, ¿no? Al día de hoy, Leo, en el Perú tiene un procedimiento ya de cerca de 4 años que no está detenido, valgan verdades también, por temas directos de la Fiscalía, sino por temas propios del Estado, es decir, traducciones, demoras de la cooperación internacional, y eso genera además una suerte de falta de rapidez en la información que se requiere para culminar un caso, ¿no? Entonces, cuando tú me él preguntas... tiene que contestar todavía preguntas de los fiscales hemos declarado peruanos. cerca de 12 veces. 12 veces. 12 veces, ¿no? Yo creo que ya no hay más que declarar. Ya no hay más. Ya no hay más, tiene toda la información. Solo falta, por ejemplo, traducciones, ¿no? Traducciones que son importantes para el propio proceso, ¿no? Sí. Porque pues los abogados luego cuestionamos el hecho de que no esté en nuestro idioma y los términos de la misma documentación. Entonces tiene que estar de manera correcta. De acuerdo. ¿OAS tenía inversiones en qué otros Bueno, lugares? como te comentaba, ¿no? Entonces, en estas obras, una de las preguntas o uno de los temas importantes es el Club de la Construcción, Sí. del cual el señor Piñeiro no tiene ninguna información. No ha tenido Ninguna. reuniones con sus colegas Ninguna. constructores peruanos. Cero información, ¿no? Porque finalmente las empresas brasileras manejaban otro tipo de esquema empresarial, otro tipo de estructura de obras. Por eso todos esos ¿Qué departamentos... quiere decir con otro tipo de estructura de obras? Por ejemplo, Odebrecht tiene su departamento de operaciones estructuradas, ¿no? Sí. Muchas personas creen que operación estructurada es para hacer una coima. Y no, operación estructurada es porque ellos le proponen a un país qué obra hacer. Es decir, yo te puedo hacer una carretera que te cruce todo el país. Esa es una operación estructurada, o sea, estructuran toda la carretera, que dentro de los esquemas o la contabilidad
de esa operación puedan estas personas o estas empresas haber guardado una cuenta para un esquema de corrupción es otra cosa, pero la operación estructurada es estructurar una obra para la ciudad o para el país, exactamente igual con OAS, ¿no? Entonces el Club de la Construcción no era un esquema importante para la empresa OAS. De acuerdo. Ahora, respecto del plan de la línea amarilla, hubo modificaciones, no solamente la adenda que usted ha mencionado, que se consiguió gracias a una coima, sino el trazado mismo, ¿no? Al final no llegó hasta el aeropuerto. De eso no se ha hecho absolutamente ninguna pregunta. Es un esquema técnico probablemente, pero no es un porque esquema... llama mucho la atención que haya una tal inversión sin duda, claro, que atraviesa el río Rímac por abajo, llega hasta la avenida Fawcett y uno desemboca en el tráfico. Es que se acaba en Lima. Ni siquiera llega a la avenida Fawcett, llega a la avenida que va al borde del río. Morales Suárez, sí. Porque eso es del gobierno regional del Callao. Sí. No es de Lima. Entonces, el contrato se firmó con la Municipalidad de Lima, ¿no? Probablemente en ese tiempo Félix Moreno no habría querido firmar el contrato con la empresa o tendría otro plan. Pero es un perjuicio, cualquier ingeniero se ha podido dar cuenta que es una muy mala idea. Claro, pero eso, hacer Fernando, una obra de ingeniería tan compleja y al final desembocar en el tráfico de la avenida Fosso es igual, en vez de llegar al aeropuerto de una manera más rápida. Ahora, eso no forma parte de la imputación, o sea, no forma parte de esta... Pero los ingenieros de OAS tenían que darse cuenta de eso. Entiendo de lo que yo te puedo decir, Fernando, que he trabajado con las empresas de construcción bastantes años atrás. Entiendo que fue una negativa el gobierno regional del Callao en ese tiempo. Ahora, desde el punto de vista del abogado defensor del señor Piñeiro y de OAS, que es usted... Yo no soy abogado de OAS, soy abogado de Leo Piñeiro. Bueno, de Leo Piñeiro, que es el jefe y el dueño de OAS, en fin, ese título, digamos, es difícil defenderlo a él sin defender lo que OAS hacía, digamos, ¿no? Lo defiende a él, ya. ¿Usted considera que los fiscales peruanos han sido eficaces? Lo que ocurre es que en este caso el flujo de información no solamente viene por Leo Piñeiro, ex directivo de OAS, sino también viene por la empresa Odebrecht y todos sus funcionarios, ¿no? Hay otros funcionarios además de OAS que se han acogido a la colaboración eficaz, que a diferencia de Odebrecht, que Odebrecht se acoge como empresa y como un manto protector a sus ejecutivos, OAS es independiente. OAS entiendo que está en un proceso de colaboración eficaz como empresa y los funcionarios cada uno de manera independiente también. ¿Cuántos de esos ejecutivos de OAS son colaboradores creería por la justicia peruana? Claro, la justicia peruana, sin duda. Como comprenderás, tengo todas las restricciones que nos imponen a los abogados en estas cosas. Cerca de 6 o 7. 6 o 7 brasileños. Brasileños, todos son brasileños. Usted repite que no ha habido ningún ejecutivo peruano. En el caso por el cual estamos haciendo la entrevista, no hay ningún ejecutivo peruano. Ya. ¿Y hay otros casos? Probablemente, sin duda, el Club de la Construcción. Pero hablo de OAS. Hospital Lorena. No, sin duda, los hay muchísimos, sabemos. Claro. Pero quería saber si OAS... Como OAS hay funcionarios nacionales. Ya. ¿Cómo se establece el contacto con la alcaldesa de la época, Susana Villarán? Directamente entiendo que a través de funcionarios de menor rango y de José Miguel Castro. Ya. ¿Hay un viaje a Brasil o el señor el señor Piñeiro viene a Lima. Viene a Lima. ¿Y quién le propone qué? ¿Cómo se produce? Piñeiro viene a Lima, de acuerdo a lo que está además en la acusación fiscal. Siempre tengo que ser muy cuidadoso en eso, Fernando, como comprenderás. Para no desbordar como está en la acusación fiscal, es el señor José Miguel Castro quien realiza este contacto y con quien se hacen en principio las tratativas a nombre, desde lo que él dice, de Susana Villarán. ¿Y el dinero cómo llega? Es que esa es la parte que no te puedo decir porque él no le entrega. O sea, yo no lo sé, finalmente. Bueno, y es real, no lo sé. Lo que él hace la autorización. Dentro de la acusación se entiende que es todo un mecanismo de una parte de la empresa que se llama controladuría. Sí, como ¿no? Auditoría, ¿no? Sí, que es la que se encarga de mover el dinero y ponerlo en Lima, ¿no? Ponerlo en Lima en cash. Entendería que sí. En cash. Para que se use, nos dice usted, eso ya era sobreentendido, para la campaña contra la revocación. Una parte para la campaña de la no revocatoria y otra parte como parte del asunto del trato directo. Del trato directo. ¿Qué quiere decir con el asunto del trato directo? La deuda que le tenían a la empresa OAS. Pero sí, pero esa plata que ellos dan no se usa para esa deuda. Es que eso ya no lo sabemos cómo es que se manejó. O sea, ese dinero no sabemos si se fue a la revocatoria, a los bolsillos de otras personas o a otra campaña.
En todo caso, yo lo he comprendido bien. Espero, el señor Piñeiro, que es su patrocinado, ha reconocido haber pagado $7 millones a Ha funcionarios. reconocido haber autorizado el pago. En haber autorizado el pago a título de la empresa de la cual Así era es. el presidente, de $7 millones, ¿exacto? En principio sí, exacto, 7 millones. Y $7 millones Ahora, ¿cuánto se pagó de eso? Es que ya no lo sabemos porque él cayó detenido, ¿no? cayó detenido. Pero, o sea, que hay una parte que usted teme que no haya podido ser pagada. No, yo no temo nada, Fernando, no lo sé. Es decir, sobre la que no se pronuncia porque no sabe. Porque no sabemos efectivamente cómo se viabilizó, qué hicieron los ejecutivos acá, cómo la trajeron, cómo es que se manejaban esos temas. Recuerde que por más que parezca, ¿no? Ahora que estamos hablando de la señora Dina Boluarte y el EJER y la policía y todo, por más que parezca, no necesariamente un alto ejecutivo tiene el control de todo lo que ocurre abajo, ¿no? No, pero $7 millones no pueden circular. Lo que pasa es que para empresas como las brasileñas, donde las obras son $1.200 millones, parecería que no es problema 7 millones. Bueno, señor abogado Fernando Silva, abogado defensor no de OA, sino del señor Piñeiro, que era el presidente y el dueño de la empresa OA, muchas gracias por confirmarnos entonces que su patrocinado ha reconocido haber aportado $7 millones. Él es colaborador eficaz para el Estado peruano, es delator premiado en el Estado brasileño. Tengo además autorización para poder hacer entrevista. En su nombre por eso. Muchísimas gracias, señor Fernando Silva. Nos ha dejado naturalmente un poco abrumados con estas confirmaciones, ya lo sabíamos, pero es importante escucharlo del abogado mismo. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Son las 7:29, vamos a ir a hacer una pausa, agradeciéndoles por su sintonía y deseando naturalmente vernos mañana a las 6 de la tarde a una nueva edición de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.